El culto al fuego. Samael Aun Weor. Primera parte. No está de más decirles que todos los hermanos de los distintos países de América pueden venir siempre en toda Semana Santa aquí en todo gran acontecimiento, sea este 4 de febrero de cada año o el 27 de octubre, tienen plena libertad para venir a recibir las instrucciones aquí en México. Que lleven todos a sus países de origen esta noticia. Ante todo es conveniente que los hermanos no se olviden jamás de sí mismos. Cuando digo no olvidarse de sí mismos, esto tiene que ser debidamente comprendido. Un atleta, por ejemplo, creerá que no se olvidará de sí mismo y sin embargo, está completamente olvidado de sí mismo. Un anacoreta, un ermitaño viviendo en una caverna solitaria, pasando por grandes ayunos, con su cuerpo lleno de cenizas, silicio, mortificado por las penurias, flaco y hambriento, entregado por completo a cuestiones esotéricas, parecería en verdad de verdad como si no se olvidase jamás de sí mismo, mas en verdad está totalmente olvidado de sí mismo. ¿Por qué? Porque se ha olvidado de su cuerpo físico, porque no lo mantiene como debe ser. El cuerpo es un instrumento útil que se nos ha dado para la autorrealización íntima del ser. Si lo abandonamos quiere decir que nos hemos olvidado de sí mismos, pues el cuerpo tiene un objetivo, se ha designado por la ley, sirve para la consumación del karma, pero sirve también para la autorrealización íntima del ser. Es un laboratorio maravilloso que debe ser cuidado. Vean ustedes pues los dos extremos, el del atleta que parecería como si nunca se hubiera olvidado de sí mismo y el del anacoreta o penitente que vive en una de las cavernas muriéndose de hambre, que parecería también como un sujeto que jamás se olvidara de sí mismo, pero ambos extremos resultan absurdos, tanto uno como el otro se han olvidado de sí mismos. Tanto uno como el otro han violado la ley de la balanza, tanto uno como otro está en perfecto desequilibrio. ¿Cuál sería el perfecto modo de proceder para no olvidarse jamás de sí mismo? En realidad solamente, mediante la perfecta relación de conciencia, cuerpo y ambiente externo, se logra ese sabor maravilloso del espíritu, esa conducta auténtica del que jamás se olvida de sí mismo. La conciencia, el cuerpo y el ambiente exterior debidamente equilibrados, permiten realidad, de verdad mantener cierta relación maravillosa, que indica con precisión exacta aquel que jamás se olvida de sí mismo. La conciencia debe expresarse a través de los órganos del cuerpo, a través de la máquina orgánica. La conciencia tiene que estar alerta y vigilante como el vigía en época de guerra. Es por medio de la máquina como nos relacionamos con el ambiente en que nos movemos. Así pues, la conciencia, cuerpo y medio ambiente en perfecto equilibrio son necesarios, si es que no queremos olvidarnos jamás de sí mismo. Si la conciencia no se relaciona inteligentemente con el cuerpo, vienen las enfermedades. Si no se relaciona con el medio ambiente, vienen los conflictos. Así pues, conciencia, cuerpo y medio ambiente son vitales, cardinales, definitivos en aquel que no se olvida de sí mismo. Quienes se olvidan de sí mismos marchan por el camino del error. Cuando nos olvidamos de sí mismos frente a una copa de vino, terminamos borrachos. Cuando nos olvidamos de sí mismos frente a una persona del sexo opuesto, terminamos fornicando. Cuando nos olvidamos de sí mismos frente a un insultador, terminamos insultando. Así que en realidad de verdad nadie podría llegar al despertar de la conciencia si se olvida de sí mismo. ¿Cómo procedemos en la vida diaria? Si miramos a las gentes que en la calle, o en su trabajo, o en su casa, podemos evidenciar el hecho concreto que se olvidan de sí mismos.
Obviamente aquel que se olvide de sí mismo no podrá autodescubrirse, continuará con la conciencia dormida. Indubitablemente necesitamos autodescubrirnos, y esto solamente es posible con la interrelación, es decir, con la convivencia, en relación con otras personas. Los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente, y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser sometido a estudio a través de la autorreflexión evidente del ser. Defecto descubierto debe ser sometido a la meditación. Solo por ese camino profundo del discernimiento podemos hacernos conscientes de cualquier defecto de tipo psicológico. Indubitablemente, todo defecto está representado por un agregado psíquico. Estos agregados solo pueden ser vistos por el sentido de la autoobservación psicológica. Incuestionablemente tal sentido se halla latente en todos los seres humanos. Sin embargo, diremos, ¿qué órgano que no se usa se atrofia? Órgano que se use se desarrolla. A medida que vayamos usando el sentido de la autoobservación psicológica, este se irá desarrollando. Incuestionablemente el desarrollo de tal sentido nos permitirá ver a nuestros propios agregados psíquicos. Resulta interesante ser testigos de nosotros mismos, ver cómo tales agregados se van pulverizando en una forma didáctica y dialéctica. Es obvio que para conseguir la desintegración de tal o cual agregado se necesita inevitablemente apelar a un poder que sea superior a la mente. Este poder existe, está latente en cada uno de nuestros mágicos poderes. Es Kundalini la madre cósmica, es Mara, es Tonantzin, Isis, Diana, Selene, etc. Incuestionablemente es un poder que se encuentra en estado latente en toda materia orgánica e inorgánica, es una parte de nuestro propio ser, pero derivado. Nosotros podemos ser auxiliados por Mara, por nuestra Madre Cósmica durante la meditación interior profunda, entonces ella podrá desintegrar cualquier agregado previamente comprendido en todos los niveles de la mente. Así es que en verdad conviene que reflexionemos profundamente en todo esto. Conviene que nosotros comprendamos la cruda realidad de estas cuestiones. Mara, María, Isis, Adonia, Insorberta, Rea, Cibeles nos prestará su ayuda. Nosotros en realidad de verdad necesitamos ser ayudados. La conciencia normalmente está enfrascada entre los agregados psíquicos. Cada agregado parece una botella dentro de la cual la conciencia está embotellada. Si rompemos la botella, la conciencia quedará liberada, despierta. Necesitamos despertar la conciencia para poder tener acceso a la verdad. Necesitamos despertar la conciencia para lograr samadhi constante. Necesitamos liberar la conciencia para experimentar eso que no es del tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Así pues, hermanos, quiero que comprendan ustedes la necesidad de estar alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra. Este estado de alerta no se consigue a través de los extremos, sino en el medio, en el centro. Ya dije, un atleta no es atento, no está alerta, se ha olvidado de sí mismo. Dije también que un anacoreta metido en una caverna solitaria, con el cuerpo hambriento, miserable tampoco está verdaderamente alerta, se ha olvidado también de sí mismo. El camino está en el centro. Se trata de saber relacionar el estado de alerta y conciencia alerta con el cuerpo sano y un medio ambiente, solo así no nos olvidaremos de sí mismo. El camino es interior, profundo.
Ante todo debemos saber nosotros que el máximo poder de la Divina Madre Cósmica es fuego. Ella en sí misma es fuego, Stella, Maris, la Virgen del Mar, es el Foat, es fuego. Mediante el fuego podemos destruir los agregados psicológicos. Incuestionablemente la cobra sagrada de los grandes misterios tiene su máximo poder en la forja de los cíclopes. No hay duda de que la electricidad sexual trascendente refuerza el poder de la Kundalini Sakti. Por eso es que aquellos que siguen la senda del matrimonio perfecto deben invocar a la cobra sagrada precisamente en la fragua encendida y serán asistidos. Por medio del fuego podemos quemar, desintegrar los agregados psicológicos. El fuego en sí mismo es profundamente divinal, se le denomina Foat. Existe una tremenda diferencia entre el fuego que sirve para cocinar los alimentos y el fuego que se pone en el altar. El fuego en que se velan los difuntos y el fuego luciférico. El fuego del Kundalini es un fuego muy especial, es el fuego vulcaniano que puede transformarnos radicalmente. Hay que desarrollarlo en nuestra naturaleza. En verdad, hermanos, os digo, que uno es el fuego que arde aquí en toda manifestación del mundo tridimensional de Euclides y otro es el fuego del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego. Incuestionablemente hoy no existen muchos fuegos, pero aquel con el que se destruyen los agregados psíquicos, es vulcaniano y esto resulta ahora sorprendente. La salvación de nosotros está en el fuego. Los libros sagrados han sido escritos entre el crepitar del fuego. El Apocalipsis, que es el libro con el que se guían los alquimistas, está escrito con carbones encendidos. El chisporrotear del fuego se encuentra en cada versículo apocalíptico. Los 4 evangelios han sido escritos con fuego. El Antiguo Testamento también ha sido escrito en fuego. El crepitar incesante de las llamas. Debemos volvernos comprensivos. Nuestro evangelio es ígneo, chisporrotea en toda el aura del universo y nos transforma radicalmente. Pero necesitamos estar alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra. Necesitamos no olvidarnos de sí mismos, jamás. Solo así marcharemos por el camino que nos lleva a la liberación final. Foat en el mundo físico tiene múltiples usos, pues en los mundos superiores Foat es diferente. Uno se acuerda de Apolo, dios solar, que es una llama. Uno se acuerda de las llamas que iniciaron la aurora del Mahávantara. Todos aquellos dioses santos de la antigua mitología griega son llamas. Todos aquellos dioses inefables de los panteones nahuas, egipcios, hindúes, chinos, druidas, hiperbóreos, etc., son llamas vivientes. Por eso San Pablo asegura en forma enfática que los ángeles son ministros del fuego y que Dios es fuego devorador. Moisés, sabio cual ninguno, nos habló de a Elohim, también cita a Elohim. No olvidemos que existen dos, el inmanifestado que jamás podríamos burilar, simbolizar, pintar, etc., porque es incognoscible y está más allá del fuego. En alguna ocasión, cuando se le preguntó a un gran dios elemental del fuego, ¿qué habría más allá del fuego?, respondió: eso es cosa que nosotros no sabemos. Es que la seidad incognoscible está aún más allá del fuego, es a Elohim, el eterno Padre cósmico común. Eso, de ninguna manera sería posible alegorizar. Pero de ese gran uno, surge Elohim, las huestes de la palabra del Verbo. Incuestionablemente cada uno de estos Elohim de la gran hueste, es una llama viviente que surge de las entrañas de lo incognoscible.
Quiero que ustedes entiendan, el fuego es el verbo inmanifestado que ha surgido entre las entrañas de lo incognoscible. Quiero que ustedes sepan que el fuego es la palabra, que es el verbo. Con justa razón Juan inicia su evangelio diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Y la luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. Todo el ejército de la voz, el demiurgo arquitecto del universo, es fuego. De esto resulta como corolario o secuencia lógica, lo siguiente. El fuego tiene poder para manejar las fuerzas cósmicas del universo, el fuego tiene poder para crear y para destruir, el fuego tiene poder para hacer, el fuego puede organizar la materia caótica, puede integrarla y puede también desintegrarla. El fuego da siempre el primer impulso a las fuerzas atómicas que están contenidas en el caos, con el propósito de crear mundos. El fuego da el primer impulso, después se convierte en ley. El fuego tiene poder para crear y volver nuevamente a crear. El fuego es inteligente, puede hacer nuevos átomos, lo que jamás pensó Demócrito, puede desintegrar los átomos existentes. El fuego es inteligente y puede crear organismos vivos, transformarlos, utilizarlos, cristalizarlos. El fuego es inteligente y puede limpiar siempre la aurora del Mavantara. Este universo, como todos los universos que existen, no se extinguirá. No se irá acabando en las formas como las gentes creen, sino que antes bien, en un día de estos tantos, dormirá entre el caos. Todas sus partes desintegradas se sumergirán en los centros Laya, su vida no se extinguirá, únicamente se desintegrará, y en cada una de sus partes la vida quedará latente, con posibilidades de resurgir más tarde. No hay duda de que un día este universo, después de haber desaparecido, resurgirá con más esplendor que antes, más fuerte que antes, más poderoso que antes. ¿Quién es el que realiza esta maravilla? ¿Quién es el capaz de hacer todas las cosas siempre nuevas? Foat, el fuego, el ejército de la palabra, las ígneas llamas de la aurora de la creación. Comprendido esto, mis queridos hermanos, debemos venerar el fuego. Los parsis le rendían culto y se lo siguen rindiendo. En las distintas sectas cristianas existe la lámpara ardiente con el fuego sagrado. Quiero que ustedes sepan en forma clara que visu, vis, etimológicamente que significa penetrar, es autor de todo lo que es, ha sido y será. Visu es el Cristo cósmico, es el Logos, el Verbo, el fuego sagrado que crepita entre el espacio infinito. Tiene poder para penetrar como lo indica etimológicamente la sílaba vis de Cisnu. Él puede penetrar en todas partes, tiene poder para en nosotros mismos, crepitar en nuestra naturaleza orgánica, convertido en Devi Kundalini Sakti, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Vishnu, el Logos, el Christus debe dar siempre 3 pasos dentro de las 7 regiones del universo, así nos lo han dicho los sabios orientales. El primer paso sería dado en el mundo del espíritu, el segundo en nuestra propia alma y el tercero en nuestro cuerpo. Y a la inversa, nosotros trabajando en el laboratorium del tercer Logos daremos el primer paso. El segundo paso que el Cristo debe dar en nosotros será en el mundo anímico y el tercero en el mundo espiritual. Estos 3 pasos del Cristo en nosotros a través de las 7 esferas es fundamental para lograr la liberación final. El fuego mismo que habrá de pulverizar a los agregados psíquicos. Una vez cumplida su labor, se establecerá totalmente en el alma.
El tercer paso será en el espíritu. Cristo ha de dar vida a nuestro cuerpo. Ha de desarrollar en nuestro organismo. Como fuego viviente y filosofal, ha de arder en nuestra conciencia, es decir, en nuestra alma, y ha de resplandecer en nuestro espíritu. He aquí los tres pasos del demiurgo arquitecto, es decir, del fuego. Ignis natura renovatur integram. El fuego renueva incesantemente a la naturaleza. Hay que renovar el cuerpo por medio del fuego. Hay que llevar el fuego a nuestras almas y hay que llevarlo a nuestro espíritu. El fuego descendiendo resplandece en nuestro espíritu, se hace fecundo en nuestra alma y transforma nuestro cuerpo. Así son los tres Christus en las 7 regiones de este universo. Christus nos guía, es el sol de la medianoche que a los místicos indica el camino. Él brilla en el oriente cuando nuevo debe surgir en nosotros. Él brilla en el cenit cuando está el sol de la medianoche debe guiarlo, es la lumbre que debe conducirlo por la senda del filo de la navaja hacia la liberación final. El Cristo íntimo es fuego. Existe fuego en el estado pétreo, existe el fuego en el estado acuoso, existe el fuego en el estado vaporoso y existe el fuego como llama ardiente sin límite. El ejército de los Elohim es el ejército del fuego, da 3 pasos para descender aquí a este mundo de las formas, 3 pasos debe dar para conseguir la plena manifestación en este mundo físico. Los dioses antiguos, los dioses solares, esas llamas ardientes de los antiguos tiempos, ante los cuales se inclinaban reverentes los adeptos de Egipto, India, Persia, Gran Tartaria, Lemuria, Atlántida, etcétera, etcétera, etcétera. Salieron dentro de las entrañas de lo incognoscible, y dieron 3 pasos a través de las 7 regiones, desgraciadamente muchos de ellos cayeron. Los dioses solares que antiguamente, ahora se han convertido en criaturas vulgares, lunares, y solo se les recuerda en el mundo de los arquetipos universales, en la forma de simbólicas esculturas de piedra viva. Los dioses de la antigüedad murieron. Se nos ha dicho que en la futura sexta raza resucitarán, tendrán que hacer el fuego en sus cuerpos, en su alma y en su espíritu, para convertirse nuevamente en Elohim. Posteriormente en la noche profunda del Mahapralaya, cuando termine este universo se sumergirán entre el seno del incognoscible. Hoy en día hay muchos dioses caídos que deben despertar el fuego en sí mismos, el fuego que se apagó en ellos, que deben volver a hacerlo arder en sus cuerpos, y en su alma, y en su espíritu, para regresar al estado de Elohim. Volver a ser lo que otrora fueron. No sería posible para esos dioses caídos dar los 3 pasos dentro de las 7 regiones, sino desintegraran mediante el fuego a los agregados psíquicos que ellos desgraciadamente cometieron el error de crear. Ay de esos dioses, la conciencia de ellos quedó embotellada entre tales creaciones demoníacas, entre tales creaciones del infierno. Ahora, solo utilizando el fuego para quemar a tales agregados, podrán regresar a su estado prístino original, ese estado que tuvieron en la aurora del Manvantara. Todos los hermanos aquí presentes no deben olvidar jamás el fuego. Cada uno de ustedes debe rendirle culto al fuego, tener siempre en su casa una veladora de estas encendidas. Nunca en la casa de un iniciado debe estar ausente la llama sagrada. INRI. Ignis natura renovatur integram. Es urgente que en la fragua encendida de Vulcano transmutemos al Exioeari, es decir, el esperma sagrado en el mercurio de los sabios. Este mercurio habrá de recibir eso que se llama azufre, el fuego. Mercurio azufrado ascendiendo por la espina dorsal es la serpiente de cobre,
la serpiente saturnina que puede quemar, reducir a cenizas a esos agregados que tenemos vivos en el interior y dentro de los cuales está embotellado lo mejor, la conciencia del ser. Si los quemamos, si los hacemos arder, si los convertimos en cenizas, entonces despertaremos convertidos en llamas primigenias del ejército de la palabra, del ejército de la voz. El verbo es, lo que siempre ha sido, lo que siempre será. Es la vida que palpita en cada átomo como palpita en cada sol. Cada uno de nosotros está llamado a convertirse en un soldado del ejército de la palabra, en una llama de la aurora. Mas si nos olvidamos de sí mismos, si no sabemos mantener el perfecto equilibrio entre la conciencia, el cuerpo y el ambiente en que existimos, tampoco sería posible que nos transformáramos en llamas. Es necesario que cada uno de nosotros se convierta en una llama. 3 son los pasos que debe dar el fuego dentro de nosotros para convertirnos en Elohim. Existe el sol que resplandece en el espacio infinito, es decir, el sol de la medianoche. Existe el rayo terrible y amenazador y el fuego de Vulcano en nuestros órganos sexuales. Solo desarrollando este fuego maravilloso en nuestra constitución anatómica, guiados por el sol de la medianoche, podemos ser liberados mediante el rayo del Padre, de Brahma, del anciano de los días. Decía en mi pasada plática que tenemos 7 centros: el intelectual, el emocional, el centro motor, el centro instintivo y el centro sexual. Afirmaba también en forma enfática que hay 2 centros superiores: el emocional superior y el mental superior. Dije que cada uno de los 7 centros tiene su propia mente, así tenemos 7 mentes que controlan nuestro cuerpo. Una es la mente intelectual, otra es la mente emocional, otra la mente motora, otra la mente instintiva y otra la mente sexual y otra la mente emocional superior y otra es la mente intelectual superior. Decía que en cada una de estas 7 mentes existe una verdad y que por todo hay dentro de nosotros, hay 7 verdades contenidas en las 7 mentes. Pero necesitamos estar siempre alertas y vigilantes como vigías en época de guerra. No debemos permitir que la mente intelectual haga de las suyas que nos lleve por los caminos de la morbosidad y la lujuria. No debemos permitir que la mente emocional nos conduzca por el camino de las emociones negativas. No debemos permitir que la mente motora nos convierta en simples jugadores de fútbol o en boxeadores o que nos ponga a hacer algo inútil. No debemos permitir que la mente instintiva sea alterada por conceptos equivocados sobre el organismo, sobre la vida. Esta tiene funciones específicas definidas, de hacer marchar correctamente cada uno de nuestros órganos. No debemos permitir que la mente sexual nos lleve por el camino del sensualismo lujurioso. Se hace necesario desarrollar en nosotros la mente emocional superior, con las emociones puras, con el arte vivo, con las sinfonías de un Beethoven, de un Mozart o de un Liszt. Se hace necesario desarrollar la mente mental en nosotros con la cultura del espíritu. Cada una de las 7 mentes se irá perfeccionando conforme vayamos eliminando los agregados psíquicos. Cuando uno elimina los agregados psíquicos del centro intelectual, la mente queda al servicio del espíritu. Cuando uno elimina los agregados psíquicos de las emociones inferiores, resplandece en nosotros el centro emocional superior. Cuando uno elimina los agregados psíquicos del centro motor, representado por los hábitos equivocados, por las malas costumbres, etc., resplandecen en ese centro las acciones dignas. Cuando uno elimina del centro instintivo los bajos instintos animales,
ese centro maravilloso entonces cumple sus funciones a perfección, dirigiendo la euritmia en todo nuestro cuerpo en plena armonía. Cuando uno elimina todos los agregados psíquicos del centro sexual, este entonces marcha maravillosamente transformando el esperma sagrado en energía creadora. Quien haya eliminado en sí mismo mediante el fuego sagrado de Vulcano todos los agregados psíquicos, poseerá el centro emocional superior y el mental superior, entonces integra su personalidad que dará al servicio del ser, y los mensajes que devienen de las partes más altas de su propio ser, pasando a través de los centros superiores llegarán a cada uno de los 5 cilindros de la máquina orgánica. Así es como el fuego hará de nosotros individuos sagrados. Así es como el fuego, quemando y desintegrando completamente a los agregados, nos convertirá en llamas. Arderá el fuego primero en el cuerpo, posteriormente en el alma y más tarde en el espíritu. Cuando estos 3 pabilos del fuego ardan en nosotros, nos sumergiremos dentro de nuestro prototipo divinal, pues cada uno de nos tiene su prototipo en el fuego y nos convertimos por tal motivo en Elohim. Es necesario que ustedes entiendan la necesidad de que nos convirtamos en Elohim. Es necesario que ustedes entiendan la urgencia de ingresar de una vez al ejército de la palabra, al ejército del demiurgo creador del universo. Es necesario que ustedes den los 3 pasos fundamentales dentro de las 7 regiones del universo. Sin el fuego, ustedes no podrían transformarse. En el mundo físico, los científicos no conocen nada del fuego, piensan que el fuego es el producto de la combustión, mas se equivocan, la realidad es a la inversa, la combustión ciertamente es el resultado del fuego. Tomemos un cerillo, si lo frotamos seremos el fuego, obviamente los científicos dirían que esa llama ha brotado, mas se equivocan. Lo que sucede es que hemos eliminado el receptáculo dentro del cual estaba el fuego encerrado, y el brazo, la mano que movió al cerillo tiene fuego. Si no lo tuviera el fuego no habría brotado, no se habría movido el cerillo y por lo tanto se habría contenido el fuego en su estado completamente virginal. Ha llegado la hora de entender que antes de que el cerillo arda el fuego existe. Ha llegado la hora de comprender de que después de que el cerillo se apaga, el fuego sigue existiendo. Entonces, ¿cuál es el origen del fuego? ¿Dónde está? El fuego no tiene un principio, no tiene un fin. Ya dije, y lo repito, lo que nos interesa a nosotros es el fuego del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego. Es por medio de ese fuego de Vulcano, ese fuego crístico solar como podremos nosotros quemar realmente a todos los agregados psíquicos, reducirlos a polvareda cósmica. ¿Qué es lo que hay encerrado dentro de los agregados psíquicos? La esencia. ¿Qué cosa es la esencia? Fuego vivo. Cuando los agregados psíquicos han sido quemados, ¿qué queda? El fuego, la conciencia es fuego, el fuego que crepita, el fuego que chisporrotea entre el aura ardiente del universo. Repito, todos los libros sagrados han sido escritos con carbones encendidos. Rendid, hermanos, culto al fuego, trabajad con el fuego, y os aseguro en nombre de la verdad y de la justicia que seréis liberados. Hoy por hoy, vosotros todos sois carbones apagados. Ha llegado la hora de encender el fuego, ha llegado la hora de entender que debemos brillar como llamas ígneas entre el aura del universo. Hasta aquí mis palabras. Preguntas. Pueden hacer las preguntas de tipo esotérico relacionadas exclusivamente con el tema que nosotros hemos desarrollado. Pueden preguntar los hermanos lo que quieran en relación con este tema. No teman hacer preguntas, hay libertad para todos. Pregunta.
Con relación al recuerdo de sí, venerable, y haciendo alusión a las palabras del Maestro Jesús de que los muertos entierren a sus muertos, una persona que no vive el recuerdo de sí es un muerto. Respuesta. Así es un autómata, un robot programado por la ley de recurrencia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano. Pregunta. Con relación al fuego, usted habló al principio de los fuegos que se velan con los muertos, de la cocina, de la estufa. ¿Podemos considerar estos aspectos como negativos del gran Foat sagrado? Respuesta. No, sencillamente hay muchas clases de fuego y eso es todo, hay muchos niveles del fuego. Pregunta. Tuve una experiencia en el astral que el fuego me auxiliaba. Respuesta. El fuego independientemente es compasivo y también suele ayudar a los que están caídos, a los que andan en tinieblas. Por eso se ha dicho que debemos levantar nosotros la antorcha bien en alto para iluminar el camino de otros. Eso es todo. Pregunta. ¿Qué relación tiene venerable maestro el aura con el fuego? Respuesta. Pues el aura es también radiación ígnea. Obviamente el fuego está latente, el aura, en cada átomo, aunque en realidad de verdad es tan solo un fuego interior. Nos debe interesar a nosotros desarrollar el fuego de Vulcano. Nos debe interesar dar los 3 pasos dentro de las 7 regiones si es que en realidad de verdad queremos convertirnos en soldados del ejército de la palabra. Pregunta. Maestro, ¿para nosotros poder despertar el fuego sin compañera? Respuesta. El fuego de Vulcano, escrito está que solamente despierta en la forja de los cíclopes. Sin embargo, los solteros pueden trabajar sobre el ego y mediante esfuerzos trascendentales con ayuda de la Divina Madre Kundalini que es fuego. Podrán acabar con un 25%, con un 30% y hasta con un 50% de los agregados psíquicos, empero. Más tarde habrán de bajar a la fragua encendida de Vulcano si es que en realidad de verdad quieren acabar con el 100% de los agregados psíquicos. Pregunta. Me acuerdo de su cátedra. El Padre es fuego, el Hijo es fuego, el Espíritu Santo es fuego, la Divina Madre es fuego. ¿Podemos concebir alguna diferencia, degradación, digamos? Respuesta. Sí, hay grados y grados. Porque uno es Padre, llama superior, otro es el Hijo, el Logos, el Christus que es fuego también, es el fuego ígneo que resplandece en la conciencia, el fuego chisporrotea entre las rocas, el fuego que se encuentra crucificado en el interior de la tierra, la anima mundi. Otra cosa es el fuego del Espíritu Santo, el fuego del Pentecostés, el fuego sexual que solamente puede ser conocido en la novena esfera. Pregunta. ¿El fuego tiene su contraparte? Respuesta. El fuego no tiene contraparte. El fuego es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Lo que existe en realidad de verdad son diversas graduaciones del fuego. Pregunta. ¿Nuestro real ser es prácticamente fuego? Respuesta. Así es, indubitablemente él es fuego. Pregunta. Nos hablaba del uno, del inmanifestado y del manifestado. ¿La razón de ser de Dios manifestado es influencia del inmanifestado? Respuesta. El inmanifestado, el incognoscible es a Elohim. Moisés le rindió culto a Elohim. El manifestado, el segundo. Uno es el demiurgo arquitecto del universo, es el fuego, es el Crestos cósmico, Vishnu el cual puede penetrar en todo lo que ha sido y será. Obviamente la razón de ser del Logos manifestado es crear y volver nuevamente a crear.
Cuando nosotros todos después de absorbernos como Elohim entre el seno profundo del uno inmanifestado conocerán entonces el secreto vivo de la profunda manifestación de cada Mahavantara, que ya sabemos nosotros que las manifestaciones periódicas mahavantáricas surgen dentro del seno de lo incognoscible. Esto no tendrá un principio, esto no tendrá un fin, pues solamente conocemos su verdad fundamental, su raíz. Después de habernos convertido en llamas nos sumerjamos definitivamente entre el seno del Eterno Padre Cósmico Común. Así, mis queridos hermanos, a Elohim es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será, lo que se oculta tras el fuego, es lo importante. Dichosos aquellos que se sumerjan definitivamente y para siempre entre eso que es la verdad. Mas, ahora tenemos que trabajar mucho sobre sí mismos, ahora nos toca a nosotros burilar nuestras 7 mentes, ahora nos toca conocer las 7 verdades contenidas entre las 7 mentes. También es urgente, como ya dije, en pasada plática, sabemos que en nuestro interior existen los 7 señores sublimes, las 7 partes de nuestro propio ser. Obviamente por ley de las analogías filosóficas y por correspondencia y numerología en el microcosmos, hay 7 relacionadas con los 7 mundos y con los 7 señores sublimes, 7 Budas de contemplación. Así pues, 7 mundos allá arriba en el microcosmos, 7 mentes para hablar más claro y 7 señores sublimes dentro de nosotros aquí y ahora. 7 señores sublimes, 7 mentes que debemos burilar, cincelar y perfeccionar profundamente. Esto solamente es posible reduciendo a cenizas los agregados psíquicos contenidos en los 5 cilindros de la máquina orgánica, perfeccionando los centros superiores en cada uno de nosotros. Entendido que nuestras 7 mentes deben resplandecer, entendido que los 7 señores sublimes deben actuar en cada uno de nosotros, que deben ser conocidos, entendido que dentro de nosotros hay 7 verdades, no nos queda más remedio que trabajar con el fuego para convertirnos en columnas del templo del Dios vivo. En el Apocalipsis escrito está: el que venciere, le haré columna del templo de mi Dios y jamás saldrá de allí. Pregunta: VM, ¿qué porcentaje de conciencia es necesario para el recuerdo de sí? Respuesta: el recuerdo de sí es el recuerdo de sí. Muchos empezarán con el 3% que tenemos, otros trabajarán con el 5% y otros con el 10%. Al fin y al cabo los porcentajes se irán aumentando poco a poco y cuando más aumenten los porcentajes de conciencia en cada uno de nosotros, es obvio que nos recordaremos de sí mismos en forma cada vez más espléndida, cada vez mejor. Pero no podrían aumentar los porcentajes de conciencia en cada uno de nosotros si no eliminamos de sí mismos a los demonios de Set, es decir, a esas criaturas tenebrosas, a esos engendros de la tierra, viva representación de nuestros defectos de tipo psicológico. Las escuelas que no enseñan el camino de la cristificación, las escuelas que no enseñan a las gentes a trabajar con el Foat maravilloso que teje y desteje el telar del universo, son escuelas muertas donde reina el frío lunar. Pregunta: con respecto a esa escuela de los Bons que dicen que son muy radicales. Respuesta: ciertamente hay 2 órdenes en el Tíbet oriental, la una de los Dugpas de capacete rojo y la otra de los Bons. Incuestionablemente los adeptos del clan Dag Dugpa trabajan con el fuego venenoso abismal. Otra cosa son los Bons. No niego que sean radicales en un 100%, pero trabajan con el fuego.
Si alguien golpeare a las puertas de un monasterio Bons con el propósito de pedir la iniciación, sería recibido entonces por un sacerdote vestido con una túnica de color sangre, una mitra roja sobre la cabeza, collares de hueso de muertos y un puñal ensangrentado en la diestra. ¿Qué queréis? Es la pregunta del sacerdote Bons. Cuando el adepto dice quiero apartarme de este universo para siempre, el sacerdote Bons lo lleva al patio, pronuncia tal mantram, le dice, el devoto así lo hace, entonces cae instantáneamente muerto, el sujeto es desencarnado. En el mundo astral, aquellos Bons ponen al sujeto con íntima relación con el Padre-Madre y lo someten a pruebas rigurosas. La Madre Kundalini, actuando sobre el Hijo, le ayudará y así los agregados psíquicos serán aniquilados. Duro trabajo le aguarda al aspirante que ha pasado por esa puerta. La Madre Cósmica tendrá que trabajar severamente con él hasta que éste logre desintegrar todo el ego. Su conciencia libre entonces se sumergirá entre el seno de aquello que no es del tiempo. Mas como no ha creado los cuerpos existenciales superiores del ser, indubitablemente tampoco por eso habrá llegado por eso al adeptado. Será una llama así, una pequeña estrella del infinito universo. La Blavatsky ha dicho, si no podéis ser sol, contentaos con agarrar siquiera una estrella. No será un adepto, pero sí podrá separarse del escenario cósmico y sumergirse entre el seno del gran alaya del universo. Otra cosa es cuando el aspirante ante el sacerdote Bons en forma enfática que quiere seguir el camino del adeptado. Entonces se le lleva al bosque solitario, se le encierra dentro de una cabaña, no una cabaña de esas de lujo como existen por aquí en estas tierras de América, sino una cabaña de verdad con palmas y bejucos de toda especie, y el sujeto tendrá que pasar por terrores espantosos, por pruebas indecibles. Una corneta resonará y está hecha con huesos de muerto. Los sacerdotes le aconsejarán al aspirante apartarse de ese camino, se le dirá que hay caminos mejores. Existe la rueda del samsara, existen otras vías, pero el discípulo dice no, lo único que quiero es el adeptado. Entonces se le invocará a sus agregados psíquicos con fórmulas especiales. Los Bons cristalizan a tales agregados y los hacen visibles y tangibles dentro de la cabaña y lo dejan solo al iniciado. Este tendrá que vérselas con tales agregados, algunos bestiales y monstruosos, tendrá que pelear con ellos toda la noche y si acaso logra sobrevivir, si acaso no es estrangulado, si acaso sobreviviere, ya sabría qué clase de agregados tiene y los trabajaría con pleno éxito. Si pasa la prueba, se le lleva a otro lugar, a un templo secreto donde se le enseña el tantrismo oriental, donde se le enseña el secreto secretorum de la alquimia, donde se le indica cómo es que se trabaja con el fuego para lograr el adeptado. Ese es el camino de los Bons, un camino de violencia y de muerte, motivo por el cual la Blavatsky creyó que tal escuela era de magia negra, mas no lo es radical y violenta, muy peligrosa, eso es todo. He explicado. Pregunta. VM, ¿cómo es posible que los dioses, siendo dioses, se encuentren algunos caídos? Respuesta. Ellos dan los 3 pasos desde arriba hacia abajo a través de las 7 regiones del universo, se manifestaron en el mundo de la forma, cometieron el error de echar la piedra filosofal al agua, por eso ahora están caídos, están muertos y en los mundos superiores se les representa a cada uno en forma de estatuas, en una escultura de piedra. Eso es todo. Así ha sido y así será. Siempre cuando ellos den los 3 pasos hacia arriba, cuando el fuego en ellos arda con el cuerpo físico,
luego en el alma y por último en el espíritu, y al fin regresen a su prototipo original, continuarán siendo los dioses de siempre, regresarán ahora en una forma superior, terriblemente divina, más poderosa que antes debido a la experiencia adquirida. ¿Entendido? Pregunta. Venerable, en el caso de nosotros que somos personas dormidas, ¿se manifiesta nuestro real ser en la vida? Respuesta. ¿Cómo se va a manifestar estando así en el estado en que están cada cual con el ego vivo y requete vivo? El ser y el ego son incompatibles, son como el agua y el aceite, no se puede mezclar. O está el ego o está el ser. Si está el ego, el ser está ausente, y si está el ser, el ego debe de haberse desintegrado antes. Así pues, ustedes no son sino robots programados por la ley de recurrencia, máquinas manejadas por el ego y eso es todo. ¿Entendido? Pregunta. VM, una persona que está debiendo un karma, si da muerte al ego que originó ese karma, ¿queda liberado de ese karma? Respuesta. Eso solamente es posible a base de negociaciones con los señores de la ley. Si se logra tal negociación, el correspondiente agregado psíquico es eliminado. Hay agregados psíquicos vinculados a la ley de causa y efecto. Solo por medio de negociaciones y pagos correspondientes sería posible la eliminación de tales agregados. Mas no quiero decir con esto que todos los agregados estén vinculados a la ley del karma, claro, solo ciertos agregados, eso es todo. Cuando uno ha hecho la desintegración del correspondiente agregado, es obvio que queda libre de esa deuda. Hermanos, creo que con esto hemos hablado claro. La doctrina del fuego. Segunda parte. En todo caso, es necesario irnos conociendo cada vez más a sí mismo, si es que en verdad queremos llegar a la autorrealización íntima del ser. Obviamente necesitamos trabajar, como ya lo hemos dicho en pasadas cátedras, con el elemento fuego. El fuego en sí es una substancia que ha escapado a todos los análisis químicos. Dicen los científicos que es el producto de la combustión, lo cual es absolutamente falso. Nadie sabe cuál es la naturaleza del fuego. Sabemos, por ejemplo, que en la atmósfera existe el oxígeno y el nitrógeno. No ignoramos que en el agua está el H2 o con acento sea el hidrógeno y el oxígeno. Tampoco podemos ignorar que en la tierra está el carbono, pero ¿cuál es en realidad la fórmula del fuego? Cualquier hombre de ciencia nos hablaría del H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, tal como está en la fórmula de un laboratorio. A ver si es cierto que resulta agua, obviamente que no. ¿Por qué? Faltó algo, ¿qué? El elemento fuego. Entonces, la fórmula del H2O está incompleta, eso es obvio. Así que el fuego escapa a todo. Una simple llama de estas que tenemos allí, en una veladora sería suficiente como para que incendiáramos el mundo. Ella permanecería impasible, ni aumentaría un átomo más ni un átomo menos. De cualquier veladora de estas sacamos otra veladora y otra y otra y otra y otra, y ¿qué más? Un depósito de gasolina, hacemos explotar un depósito de dinamita y sigue el fuego y quemamos el mundo y la veladora sigue igual, impávida como si nada hubiera sucedido. ¿Qué clase de substancia es esa que se burla de los químicos? Que hace tantos prodigios, sin embargo, permanece la misma, impasible. Ahora a nosotros, como les decía a ustedes en pasada plática, solamente nos interesa la parte oculta del fuego, la llama de la llama, la asignación astral del fuego que es lo divinal, es eso que vemos allí en la cruz, ese INRI. Ignis natura renovatur integram.
El fuego renueva incesantemente a la naturaleza. Así que la liberación del ser humano no es posible fuera del fuego. Solo trabajando con el fuego podríamos nosotros conseguir la liberación final. Los mundos, por ejemplo, no son sino granulaciones del Foat, eso es obvio. La doctrina que nosotros enseñamos es la doctrina del fuego. Los libros que hemos escrito han sido carbones encendidos y entre el crepitar incesante de las llamas hacemos llegar el conocimiento a la humanidad. Bien sabemos que tras del fuego hay maravillas. Una vez a un elemental grandioso del fuego se le preguntó, ¿qué hay más allá del fuego? Respondió, eso es cosa que nosotros ignoramos. Dios es un fuego devorador, dice San Pablo, y así es. En pasadas pláticas dijimos que había dos unos. El incognoscible a Elohim y el cognoscible Elohim. A Elohim es la seidad incognoscible e inmanifestada. En cuanto a Elohim o Elohim es el ejército de la palabra, el ejército de la voz, es como la estrella solar, el sol espiritual, sol absoluto que sale de las entrañas del incognoscible. El ejército de la palabra emana pues del sol sagrado absoluto y el ejército de la palabra son uno, que ha salido de las entrañas vivas del incognoscible. El ejército de la palabra es fuego, es el Foat pluralizado, mas no debemos olvidar que la variedad es unidad. El ejército de la voz está constituido por esas millonadas de Dian Choan creadores del universo y todos ellos son llamas de fuego ardiente. Pero vean ustedes qué grandioso es ese despliegue de Brahma, ese despliegue de la divinidad, ese despliegue del gran fuego universal, como de lo incognoscible emana el demiurgo arquitecto del universo que es fuego. Ahora bien, todo ese ejército de la palabra, todo ese ejército de Dian Choan, obviamente están numeralizados, clasificados en grupos de acuerdo con las ideas cósmicas universales. Ellos son números vivientes, creando y volviendo nuevamente a crear. Conviene entender que dentro del seno del incognoscible ha brotado realmente el Logos, el demiurgo, el sol estelar espiritual, el ejército de la palabra que a su vez es el Logos múltiple. Como una llama compuesta de muchas llamas emana Atman inefable. Atman es el íntimo en cada uno de nosotros, nuestro espíritu divino e innombrable. A su vez de Atman se desprende Buddhi. ¿Y quién es Buddhi? Buddhi es la conciencia superlativa del ser. Buddhi es Eros, Foat, como mensajero de los dioses. En los mundos superiores de conciencia cósmica, pueden los iniciados evidenciar el hecho concreto de que Atman siempre envía a Eros o Foat o Buddhi a la Valquiria, como diríamos en el lenguaje clásico de Wagner, a realizar determinados trabajos. De manera que Foat o Buddhi es mensajero de Atman. Uno se llena de éxtasis al comprender lo que es la realidad de Eros. Uno se admira al ver a las Valquirias de los Mahatmas trabajando en los mundos superiores de conciencia cósmica, llevando mensajes en todos los rincones del universo, inefables damas de indescriptible belleza. Las Valquirias trabajan en los templos, las Valquirias entregan mensajes, las Valquirias ayudan a los Mahatmas. Ellas son el Foat mensajero de Eros extraordinario que palpita en cada uno de nosotros. ¿Qué sería de nosotros sin Eros? ¿Podríamos acaso realizar la gran obra del Padre? Nosotros necesitamos de Eros para poder desintegrar los agregados psicológicos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Así pues, la estrella que se ha desprendido del sagrado sol absoluto es el demiurgo creador del universo, la llama de la cual salen las 7 llamas santas. Esa llama es triple, pero de ella salen las 7 llamas,
es decir, de la llama triple sale el eterno Heptaparapachinopk. Del 3 salen 7, de la misma forma en que nosotros con 3 velas allí encendidas en el altar podemos encender 7, así también 3 formando una llama de 3 pabilos es el Logos. El Logos como santo afirmar, el Logos como santo negar, el Logos como santo conciliar. Pero de esa llama triple, se desprende el eterno Heptaparapachinopk, las 7 llamas, Atman Buddhi. Y Atman Buddhi forman la monada divina interior de cada uno de nos. Pero si el mana superior o alma humana, lo que de humano tenemos, proviene esa mente que tenemos para pensar que desgraciadamente está enfrascada entre los múltiples agregados que constituyen el mí mismo, el sí mismo, el yo mismo, motivo por el cual decimos que no tenemos una sola mente, sino muchas mentes. Desgraciadamente, lo que se esconde tras de todas esas energías, el radical es fuego, que sería en realidad de verdad el cuarto fuego, porque el quinto está detrás de todas esas emociones que cargamos que el iniciado auténtico trae en su cuerpo astral. La sexta llama está tras del principio de la vida, es el prana, es el fuego, como prana o vida. El séptimo arde es la misma médula espinal del asceta agnóstico. En realidad de verdad, hablando desde un punto de la anatomía oculta, diríamos que existen 7 serpientes. 2 grupos de 3 con la coronación sublime de la séptima lengua de fuego que nos une con el uno, con la ley y con el Padre. Si Atman recibe en realidad de verdad el principio ígneo, el fuego del incognoscible por mediación del demiurgo creador del universo, no hay duda que en Buddhi viene a quedar todo contenido. Con justa razón, se nos ha dicho que el Buddhi es como un vaso de alabastro fino y transparente a través de la cual arde la llama de pragna. En el Buddhi, en el Eros, la Valquiria, la doncella, la bella Helena de Troya está contenido Atman el inefable. Al fin y al cabo Atman Buddhi como monadas son radicales. En una pasada cátedra dije que tenemos que trabajar con los 7 radicales y ya los hermanos creo que están informados de eso, que son los 7 aspectos del fuego en nosotros, las 7 lenguas de fuego en la anatomía oculta que emana directamente del divino arquitecto del universo, eso es obvio y así hay que entenderlo. La seidad en sí misma, incognoscible, es lo fundamental, de ella emana el fuego, sate seidad, y de la seidad emana el fuego, es decir el demiurgo arquitecto. Pero hay un punto sobre el que yo quiero recalcar esta noche, que si bien es cierto que el santo afirmar, el santo negar, y el santo conciliar, es decir, el logo interior de cada uno de nosotros es radical, es el Buda íntimo de cada uno de nos, porque cada cual carga su Buda íntimo, aunque no lo haya encarnado. Ese Buda íntimo a su vez emana de Adi Buda. Y Adi Buda es el incognoscible individualizado, diríamos, que cada uno de nosotros tiene su Adi Buda en el incognoscible espacio abstracto absoluto. De él emana nuestro Logoi y esto particularizado y concretado. Y del Logoi a su vez emana los 7 aspectos del Foat, del fuego. Cuando digo que hay que trabajar con el fuego, debe ser todo bien entendido. Debemos tener un poco de conciencia más grande sobre lo que es el fuego, hay que entenderlo mejor. La madre Kundalini de que tanto hemos hablado es fuego, es el Foat en nosotros en nuestra anatomía oculta, es una variante de nuestro propio ser, pero derivado. Necesitamos trabajar con el fuego, con ella, porque ella es la portadora del fuego. Ella, la serpiente ígnea, se revuelca aterradoramente entre los candeleros del templo.
Esa cobra de los grandes misterios es fuego y crepita entre el aura del obstáculo. Por eso es tan difícil poder desintegrar los agregados psíquicos en los 7 niveles del ser, por eso. Por otra parte, hay que aprender a manejar los 5 cilindros de la máquina orgánica. ¿Cuáles son esos cilindros? Centro intelectual, ¿dónde está? Ya sabemos que en el cerebro. Centro emocional, ¿dónde está? En el corazón, plexo solar, sistema nervioso gran simpático, centro motor, ¿dónde está? Parte superior de la espina dorsal, centro instintivo, ¿dónde está? En la parte inferior de la espina dorsal y centro sexual, en el sexo. Hay agregados psíquicos en el centro intelectual, como los hay en el emocional, como los hay del motor, como los hay del instintivo, como los hay del sexual, eso es obvio. Uno tiene que estudiar los agregados psíquicos en cada centro, cómo se comportan. Es cuestión de autorreflexión y de experiencia directa, observación psicológica. En todo caso, no puede ser desintegrado un agregado sin la ayuda de la Divina Madre Kundalini, la cobra de los grandes misterios. Ella exige para la desintegración de cualquier agregado psíquico, previa comprensión del defecto psicológico que queremos reducir a cenizas, eso es obvio. Primero debemos descubrir el defecto, después trabajarlo. Necesitamos de la autorreflexión evidente del ser para llegar a la comprensión de fondo. Necesitamos entender realmente tal o cual defecto. Pero una vez comprendido hay que trabajar con la divina cobra sagrada de los grandes misterios, solo así podríamos eliminarlo y repito cualquier defecto está relacionado con algún centro de la máquina orgánica, más, con la ayuda del fuego, ese que deviene del demiurgo creador del universo hasta la manifestación a través de todos los niveles del ser, podemos reducir a cenizas cualquier elemento psíquico indeseable. Pero tiene que familiarizarse ustedes un poco más con el fuego, aprender a pensar con el fuego, adorar el fuego como lo hacen los parsis. En tanto los cristianos cuando exclaman, Dios es fuego devorador, como los parsis que adoran el fuego, como los miembros de cualquier tribu maya o tolteca o zapoteca o inca que rinden tanto culto al fuego, en el fondo pertenecen al más puro paganismo y al más delicioso esoterismo crístico. Solo con el fuego podemos desintegrar los defectos en los 5 cilindros de la máquina orgánica, eso es obvio. Mis caros hermanos, entre los centros que nosotros tenemos en nuestro organismo, no hay duda de que el más difícil de controlar es el centro emocional, porque el intelectual, aunque cuesta trabajo al fin con ciertas disciplinas más o menos lo vamos controlando. El motor, que es el que produce los movimientos y que está situado en la parte superior de la espina dorsal, es controlable también. Uno puede controlar los movimientos de su cuerpo, caminar si quiere caminar, levantar un brazo si quiere levantarlo o no levantarlo, arrugar el entrecejo o no arrugarlo. Así todas las actividades del centro motor están bajo la voluntad. Pero el centro intelectual es terrible. Esa cuestión de las emociones negativas, el sentimiento y de los sentimentalismos, etc., se tornan difíciles de poder controlar. En el Hindustán, por ejemplo, comparan el centro emocional con un elefante loco. Por ejemplo, ¿qué hacen en el Hindustán para controlarlo? Le colocan de lado a lado 2 elefantes sanos, cuerdos, los amarran para que se vayan. Entonces esos 2 cuerdos logran al fin enseñar al loco a ser cuerdo y al fin el elefante loco queda curado. Ese sistema que usan los hindustanes está bueno. El centro emocional es un elefante,
El intelectual es otro elefante y el motor otro elefante. Centro motor instintivo sexual. Estos dos elefantes intelectual y el motor pueden controlar al elefante de las emociones. Si en un momento queremos estallar de desesperación, de angustia, es decir, nos hemos identificado con una emoción negativa y estamos mal, ¿qué debemos hacer? Acostarnos en la cama, relajarnos y poner la mente en blanco. Al relajarnos estamos actuando con el centro motor, puesto que nos relajamos. Relajamos todo el cuerpo, aflojamos todos los músculos, toda tensión en el organismo y al fin poner la mente en blanco, es decir, al llevar la mente a la quietud y al silencio, ¿qué sucede? El centro emocional no le queda más remedio que calmarse un poco, serenarse y al fin el centro intelectual y el centro motor vienen a dominar al emocional. Son dos elefantes cuerdos que vienen a domar al elefante loco. También es posible controlar a las emociones inferiores mediante las emociones superiores, ustedes lo saben muy bien. Se muere un familiar, gritamos, lloramos, nos desesperamos, ¿por qué? No queremos cooperar con lo inevitable, eso es lo peor. Uno en la vida debe aprender a cooperar con lo inevitable. Se nos murió un ser querido y gritamos llenos de angustia y no aceptamos y vemos el cuerpo dentro del féretro. Allí, sin embargo, no nos parece que esté muerto, no lo creemos, no es posible para nosotros que ese ser haya muerto y nos entregamos a la angustia y a la desolación. Es terrible eso. ¿Cómo podríamos dominar ese estado? De dos modos. Lo uno podríamos apelar a los dos elefantes, al centro motor y al centro intelectual, relajar el cuerpo y poner la mente quieta y en silencio, eso sería un sistema. Otro, podríamos nosotros apelar a una emoción superior. Tal vez nos haga mucho bien en esos momentos escuchar una sinfonía de Beethoven o la flauta encantada de Mozart, sumergirnos llenos de emoción en profunda meditación, reflexionando sobre los misterios de la vida y de la muerte. Entonces, mediante una emoción superior, controlamos a las emociones inferiores y anulamos el dolor que nos da la muerte de un ser querido, eso es obvio. El centro emocional es muy interesante, pero nosotros tenemos que adueñarnos de las emociones inferiores, controlarlas, someterlas, y eso es posible de acuerdo con nuestra didáctica. Las emociones inferiores causan mucho daño. Las emociones inferiores como los toros, emociones inferiores como el cine, emociones inferiores como las orgías de las grandes pachangas, emociones inferiores como el que se saca la lotería, el que se emociona por una noticia del periódico sobre una guerra o de tantas cosas que hay en el mundo. Emociones inferiores como las que da el tequila, emociones inferiores como las que desarrollan las gentes en todas sus bestialidades no sirven sino para fortificar los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos y crear nuevos también además. Es necesario eliminar las emociones inferiores mediante las emociones superiores, eso es posible. Aprende a vivir una vida edificante y esencialmente dignificante, eso es lo fundamental, de lo contrario, no sería posible progresar. ¿Cómo? ¿De qué manera? También necesitamos de ser más sinceros con nosotros mismos a fin de desarrollar el centro emocional superior, liberarnos de las meramente negativas y superficiales. Hay gentes que es cortés con nosotros, son decentes, hay gente que le brinda amistad a la otra gente, pero ese aspecto público o exotérico, dijéramos, pero eso no es todo sabiendo que tenemos una psicología inferior.
No basta solamente sabernos portar decentemente con otras gentes, no basta solamente la fragancia de la amistad desde el punto de vista externo. ¿Cuál es el comportamiento que nosotros tenemos internamente para con las otras gentes? Normalmente quienes brindan amistad a otra persona tienen dos facetas, la de afuera y la de adentro. La de afuera aparentemente es magnífica, pero la de adentro quién sabe. Estamos seguros que no criticamos al amigo a quien le hemos brindado tanta estimación. Estamos seguros que no sentimos alguna antipatía por alguna de sus facetas. Estamos seguros que no lo estamos atrayendo a la cueva esa que tenemos de la mente para torturarlo, para hacer escarnio de él mientras le estamos sonriendo dulcemente. ¿Cuántas gentes estiman a alguien en su interior y no dejan de criticar a alguien a quien estiman, aunque no exterioricen sus críticas y hacen escarnio de sus mejores amigos, aunque sonrían dulcemente en presencia de él? Realmente debemos ser más completos, más íntegros. Debemos por un momento de poner en igual de marcha los dos relojes, al de afuera y al de adentro, al exterior y al psicológico, que marchen en perfecta armonía el uno y el otro, que de nada sirve que nosotros estemos portándonos bien con nuestras amistades, que estemos brindando nuestro cariño, si por dentro los estamos criticando, si por dentro los estamos torturando. Es mejor que los dos relojes, el exterior y el interior, marchen al unísono de segundo en segundo, de instante en instante. Debemos ser más complejos, más íntegros, dejar la crítica mordaz psicológica interior a gente que estimamos. ¿Es posible esa contradicción, que estimemos una persona y por dentro la estemos criticando? Que estemos hasta hablando bien de esa persona a quien estimamos, pero por dentro nos la estemos tragando viva. Ahora, ustedes deben de saber muy bien que dentro de cada uno de nosotros vive mucha gente, todos los yoes. Cuando uno agarra un yo de esos y lo estudia con el sentido de la autoobservación psicológica, puede evidenciar que tiene los centros intelectual, el centro emocional, el centro motor, instintivo, sexual, es decir, que posee los tres cerebros. Cualquier yo tiene mente embotellada, tiene voluntad embotellada, es una persona completa, y dentro de nosotros existen pues muchas personas, dentro de cada persona viven muchas personas, los agregados psíquicos. Así, cualquier amistad que tengamos nosotros merece que sea debidamente, dijéramos, tratada. ¿Tienen ustedes un amigo, por ejemplo? Hay cosas del amigo que no les gusta a ustedes y hay cosas que sí les gusta a ustedes. Ustedes son amigos de algún yo del amigo o de unos cuantos yoes de su amigo, pero hay otros yoes de su amigo que les molesta a ustedes, que les causa antipatía. Porque tenemos que tener en cuenta que dentro de cada persona se manifiestan muchas personas. Ustedes suelen ser amigos de determinados agregados de tal o cual amigo, de tal o cual persona, pero no son amigos de todos los agregados del amigo. Esa es la cuestión. Por eso dicen, hay cosas de ese amigo que me gustan, hay cosas que me disgustan, hay cosas buenas, hay cosas malas. Esa es la forma que nosotros tenemos para tal. Sí, depende del tipo de agregados que está en un momento hablando. Entonces, la amistad que sentimos por unos cuantos agregados de esa persona, pero no sentimos el cariño por los otros agregados de esa otra persona, esa persona a quien física psicológica a la cual estimamos, puede que tenga agregados psicológicos que no estimamos. En determinadas horas dicha persona nos cae pesada, precisamente porque se están expresando otros agregados con los cuales no tenemos amistad. Esa es la cruda realidad de los hechos. Si tuviéramos un yo permanente,
Diríamos soy amigo de fulano de tal, en forma tal, completa, no le encontraríamos ni peros ni tachas. Pero resulta que no hay un yo permanente, sino muchos. Entonces, ¿cuál es el cual agregado, a cuál yo de esos del sujeto XX es que nosotros estimamos? No será a todos. Por eso necesitamos ser comprensivos en esto de la interrelación. ¿Por qué pelean los amigos? Sencillamente porque de pronto interviene dentro de la personalidad un agregado que no es amigo del amigo, entonces viene la discordia. Pero si luego ese agregado se retira e interviene otro que sí es amigo del amigo, hacen las paces. ¿Qué fatuas son entonces? Las amistades no son completas. Y no son completas porque no son comprensivas, no entienden esto de la pluralidad del yo. Si no serían completas, sabrían disculpar los defectos del amigo y no reñirían con él. Falta ese conocimiento para que nosotros no riñamos con nuestros semejantes, hacernos más conscientes de eso, así mejoramos nosotros la interrelación, la comprensión. Existen simpatías que podríamos decir son mecánicas y antipatías mecánicas, ni una ni otra sirven porque son mecánicas. A veces decimos, fulano de tal me cae gordo, pero, ¿qué es lo que nos cae gordo de fulano de tal? Un agregado psíquico que posiblemente no es amigo de nosotros, eso es todo. No debemos tratar, pues, de hacer simpatía a la fuerza con alguien que antipatizamos, sino ante todo descubrir cuál es la causa de la antipatía. Cuando descubrimos a base de reflexiones que esa antipatía es mecánica, la antipatía desaparece, entonces por sí mismo queda la simpatía. ¿Cómo podríamos? ¿Qué base podría servirnos para llegar a la conclusión que una antipatía es mecánica? Yo digo que sencillamente comprender la pluralidad del yo. Es indubitable que dentro de toda persona viven muchas personas. A veces que en determinada gente, por ejemplo, en determinado sujeto, se expresa algunos agregados que no nos gustan, esto es mecánico. Reflexionemos en que dentro de esa persona que nos cae gorda, también hay agregados que pueden simpatizar con nosotros y ser serviciales y amigos. Que no todos los agregados que se manifiestan en un sujeto XX son desagradables para nosotros, puede manifestarse un XX fulano que no nos gusta agregados que sí nos gustan. Si reflexionamos en eso, comprenderemos este punto de vista de la pluralidad del yo, desaparecerá la mecánica antipática que es tan perjudicial porque desarrolla cada vez más y más los elementos que están relacionados con el centro emocional negativo. Y cuanto más vayamos nosotros eliminando los agregados del centro emocional negativo, más y más se irá desarrollando en nosotros el centro emocional superior. Empero digo que el centro emocional superior es grandioso y más poderoso que el intelecto. Con el centro emocional superior podemos nosotros comprender la naturaleza del fuego. Los libros sagrados están escritos con carbones encendidos, es decir, con fuego. El lenguaje de la Biblia, por ejemplo, es parabólico, es el lenguaje del centro emocional superior. Las experiencias místicas e incorpóreas obviamente son parabólicas, solamente se pueden entender con el centro emocional superior. Los misterios de la vida y de la muerte son perfectamente cognoscibles mediante el centro emocional superior, eso es obvio. Les he dicho a ustedes que la monada en nosotros es lo más importante, que cuanto más vayamos eliminando los elementos psíquicos inferiores más y más iremos recibiendo las irradiaciones de la monada. Esta monada es Atman Buddhi. Atman es el inefable,
Él recibe la fuerza que deviene del demiurgo creador. El demiurgo creador a su vez la recibe de Adi Buda, la seidad incognoscible. Atman como desdoblamiento del divino arquitecto del universo es inefable, es él lo que se llamaría el Para-Atman o el Siva Tattva. Budi, a pesar que es tan espiritual, resulta más corpóreo, dijéramos, más concreto que Atman Budi, Eros como principio ígneo, obviamente se va haciendo más evidente para nosotros. Sus radiaciones nos van llegando cada vez más y más hondo a medida que vayamos disolviendo las emociones negativas del centro emocional, conforme el centro emocional superior se vaya desarrollando. Atman Budi es la monada, la realidad dentro de nosotros, lo que cuenta, el ser real en nosotros. Nosotros tenemos que luchar eliminando emociones negativas para ir acercándonos cada vez más y más a la monada. Y la monada precisamente nos ayuda porque Budi emana de Eros, la fuerza extraordinaria con la que nosotros podemos desintegrar los agregados psíquicos en la forja de los cíclopes. ¿Qué sería de nosotros sin Eros? A Eros se pone anteros, las potencias del mal que no están fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, aquí y ahora, son todos esos agregados del centro emocional inferior, el anteros. Si eliminamos las emociones negativas y desarrollamos el centro emocional superior, iremos penetrando cada vez más y más en la esencia del fuego. Nos iremos acercando más y más a nuestra monada interior que siempre nos ha sonreído. No olviden ustedes que el centro emocional en un principio es puro, radiante. Las emociones inferiores ubicadas en las partes, en los puntos inferiores, constituyen el centro emocional inferior. Pero si eliminamos las emociones inferiores, entonces todo queda perfecto como una flor de loto deliciosa del centro emocional superior. En todo caso, Atman es el rayo que nos une al Logos y al Adi Buda. Y las fuerzas de Adi Buda, el logo interior, llega a Atman y en Budi queda contenido. Pero el acercamiento a Budi es imposible mientras nosotros tengamos emociones negativas. En otros términos, el acercamiento a la monada se hace difícil si continuamos con las emociones inferiores dentro de nosotros. Debemos cultivar las emociones superiores. La música, debemos escuchar a Beethoven, debemos escuchar a Mozart, a Liszt, Tchaikovsky, debemos aprender a pintar, pero que los cuadros que pintamos no sean infrahumanos, debemos verter en ellos nuestros sentimientos más nobles, lo puro. Lo que nosotros hagamos debe ser dignificante. Uno se llena de éxtasis al contemplar las columnas corintias de los tiempos antiguos, los mármoles de Roma y de Atenas, las esculturas magníficas de una Isis morena en la tierra de los faraones, o de un Apolo, o de una Venus de Nilo, o de la casta Diana. Uno se llena de éxtasis, vibra con emociones superiores al escuchar, por ejemplo, la lira de los tiempos antiguos para entregarse a la meditación profunda entre el seno de la naturaleza o al pasearse por las ruinas de la antigua Roma, el caminar por las orillas del Ganges o al caer de rodillas ante el gurú entre las nieves perpetuas de los Himalayas, entonces vibra la emoción superior. En los tiempos antiguos, ya en la Lemuria, en las épocas en que los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel, cuando todavía la lira de Orfeo no había caído sobre el pavimento del templo hecha pedazos, el centro emocional superior vibraba intensamente en cada ser humano. Esa era la época de los titanes, la época en que los seres humanos que poblaban la faz de la tierra podían ver el aura de los mundos y percibir más de la mitad de un oltapalmast en las tonalidades del color. Bien sabemos que un oltapalmast tiene más de 5 millones de tonalidades.
Cuando el centro emocional inferior se desarrolló con las pasiones violentas, como la lujuria, con el odio, las guerras crueles entre hermanos, entonces ese sentido se atrofió, quedó metida esta humanidad dentro de este mundo tridimensional de Euclides. Ha llegado la hora de entender que solo mediante el centro emocional superior es posible penetrar más profundamente dentro de nosotros mismos. Si nosotros procedemos rectamente, si aprendemos a vivir, si aprendemos a relacionarnos con nuestros semejantes en una forma bella, entonces nos acercaremos más y más a la monada santa y distintos chispazos de conciencia cósmica nos irán sorprendiendo, se irán haciendo cada vez más continuos, hasta el fin tengamos un día, tengamos todos en realidad de verdad la conciencia despierta. La conciencia superlativa del ser, el Buddhi. Ese día seremos dichosos. En esa deliciosa mañana, las vibraciones de Buddhi nos saturarán totalmente y sabremos vivir de verdad en este estado conscientivo perfecto. Hasta aquí esta cátedra. Preguntas. Pregunta. Maestro, cualquier virtud en el camino hacia la liberación puede ser un estorbo. Quiero decir que tanto los vicios, los defectos como las virtudes hacia el camino del superhombre son un obstáculo. Respuesta. Ya ves, tú, cuán fácil es tergiversar la enseñanza, tú lo haces con el corazón sencillo, sincero, pero después que tú digas eso, otro fulano lo tergiversará otro poquito más, y el tercero lo sigue tergiversando más, y cuando la enseñanza llegue a toda la América, ya se estará diciendo Samael Aun Weor está contra las virtudes, no más virtudes. Así se tergiversa la enseñanza y así se ha tergiversado la enseñanza de todos los hermanos mayores que han ayudado a la humanidad. ¿Qué quedó del budismo? ¿Me puedes decir tú? Gautama Sakyamuni habló contra el abominable órgano cundartiguador. Toda su doctrina fue contra las malas consecuencias de ese abominable órgano. Hoy tenemos un evangelio budista deformado, ya nada, casi nada queda del budismo antiguo, todo ha sido deformado. No me estoy pronunciando contra las virtudes, aclaro, debemos pensar correctamente. El agua es útil, es magnífica, es buena en el lavamanos, es buena en su recipiente, en el baño, pero, ¿qué dirían ustedes del agua metida en la sala inundando las recámaras? Ya cambiaría todo, ¿verdad? Sería mala. El fuego está bueno en la cocina, también está magnífico allí en las veladoras. Pero si el fuego en estos momentos estaría quemando esta casa y llegarían los bomberos, ¿qué diríamos? Una calamidad, ¿verdad? Así toda virtud es buena en su lugar. Un misionero como ustedes que está bien que dé las enseñanzas y las divulgue por todas partes, pero, ¿qué tal de ustedes, en vez de divulgar las enseñanzas entre las distintas gentes por allí, en las calles, en los lumiciales o en las casas de familia se fuera a los prostíbulos a divulgarlas? ¿Estaría correcto eso? ¿Sería malo, verdad? Entonces el misionero se convertiría ¿en qué? En un malvado. Todo depende del uso que haga de sus virtudes. El dinero en sí mismo no es bueno ni malo, todo depende del uso que se haga de él. Si se emplea para el mal, es malo. Lo mismo son las virtudes, son preciosas, son gemas inefables. Es claro que cada defecto psicológico eliminado deja puesto libre para la cristalización de una virtud. Pero las virtudes fuera de su lugar son malas, con ellas se puede hacer mucho daño también, no solamente a los demás. Uno puede dañarse a sí mismo con sus mismas virtudes si no las sabe manejar. Quiero que entiendan esto los hermanos con una claridad perfecta. ¿Qué dirían ustedes, por ejemplo, de la violencia?
¿Sería buena la violencia o no? ¿Qué me responden? ¿Cuál sería la respuesta? Responde una discípula. Es mala. Otra discípula. Es buena y mala. Venerable maestro. Está más lógica aquella. Otra discípula. Depende cómo sea aplicada. La violencia, si se aplica con sentido de defensa, es buena para uno. Si se aplica en una forma excesiva, puede perjudicarse uno mismo. Venerable maestro, en sustancia está correcto lo que estás diciendo, mas hay que detallarlo. Obviamente la violencia conduce y no es aconsejable. Pero tengamos esto. Un hombre tiene su esposa y tiene hijos, vive en su casa, tiene hijas también ya grandes, señoritas. De pronto, un grupo de bandidos resuelve asaltar la casa para violar a su esposa, violar a sus hijas y todo, incendiar la casa y robar. Pero allí hay un hombre, el marido, él siente cuando los bandidos penetran a la casa, es consciente de ello. Pero en vez de empuñar el arma para la defensa de su hogar, bendice a los bandidos porque está en el camino, en la senda. Que Dios os bendiga, hermano de mi alma, no cometáis ese crimen de violar a mi mujer, mientras se la están violando, de violar a mis hijas, mientras se las están violando, de robar mis dineros, mientras están atrapando sus últimos centavos, de incendiar su casa, mientras le están metiendo fuego. No hagáis eso, hermanitos, porque tendréis mucho karma. Sin embargo, yo estoy dispuesto a bendecirlos a todos. Bueno, supongamos que salga vivo de esa contienda, que los bandidos se compadezcan de él. Bueno, ¿cómo quedaría ese hombre ante las autoridades y ante la divinidad? Las autoridades creo que lo juzgarían por cómplice del delito. Eso ya está previsto en el Código Penal. Ese hombre merece la cárcel por cobarde y porque se ha convertido en cómplice del delito. Eso es obvio. Merece la cárcel, se ha convertido en cómplice, es un cobarde. Entonces, ¿cuál es el deber de ese hombre ahí, que está en la senda? Es un iniciado, quiere ser Mahatma y no sé qué más. ¿Cuál es su deber? Morir en el campo de batalla, defender su familia como de lugar, morir peleando, pero morir. Si le toca morir, morir, cumpliendo con su deber de hombre, ese es su deber. ¿Y qué diríamos, por ejemplo, de un militar? Y aquí tenemos a nuestro teniente coronel Moisés Rodríguez Tapia. ¿Qué diríamos, por ejemplo, qué diría nuestro hermano que es militar, que de pronto la patria está amenazada, vienen los extranjeros a invadirnos, a saquear, violar, incendiar, robar y el ejército dice: ya no peleamos más, Dios bendiga a todos estos invasores, si queman allá será su karma. Que Dios los bendiga. Nosotros no peleamos, se cruzan de brazos a dar bendiciones por los bandiditos que están atacando. ¿Qué sería de un ejército así? Traición a la patria, alta traición. Eso es obvio, alta traición condenable no solamente por los jueces de la tierra, sino por la divinidad. ¿Cuál es entonces el deber del ejército en ese momento? Discípulo. Atacar. Defender. Maestro, defender. Hay que usar las armas. De manera que en sí mismas no son buenas ni malas, todo depende del uso que se haga de ellas. Si se emplean para el bien son buenas, pero si se emplean para el mal son malas, todo depende. Así pues, esto de las virtudes es algo que hay que reflexionar mucho, muchísimo. Porque con las virtudes no solamente se puede dañar a otros, sino dañarse a sí mismo. Pregunta. Yo no he entendido en el Ramayana por qué Krishna incita a Arjuna a que pelee contra sus parientes. No he sabido interpretar eso. Respuesta. Bueno,
Que viva, que viva, que viva Krishna y con sus ánimos que le da a Arjuna y que viva. Y vamos a pelear contra sus parientes, maravilloso. Yo mismo estoy de acuerdo, vamos a pelear contra todos los parientes, desenvainemos la espada y vamos contra todos. ¿Sabes tú cuáles son esos parientes? Abrir interrogación, pues son todos los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos, y contra ellos hay que pelear muy duro, aunque nos duela. Son nuestros parientes, pero hay que darles chicharrón y ni modo. Pregunta: ¿qué interpretación le podemos dar a la enseñanza de que si te dan en la mejilla pon la otra? Respuesta: eso, si yo les aseguro que, si alguien viene y me suena, yo le pongo la otra para que suene más duro, no hay problema. Pero si tengo un grupo de niños aquí junto, o si estoy de guardiana aquí en el templo, estoy ocupando el puesto del hermano y en ese momento llega un grupo de bandidos a darles chicharrón a ustedes, yo ahí me la juego, para eso está la espada. Si me salen adelante, bueno, yo muero en el campo de batalla. ¿Cuál es el deber del guardián del templo? Dime a ver, responde el discípulo. Defender aun con la vida las personas que están guardadas. Venerable maestro, correcto. Tú en estos momentos eres el guardián del templo. Si en este momento alguien viene a atacarnos, vienen las multitudes, viene el vandalaje a atacar a estos hermanos, tú tienes que perder la vida, si hay necesidad, ese es el guardián del templo. De manera que entonces una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es que nosotros bendigamos a nuestros enemigos, que devolvamos bien por mal, que pongamos la mejilla para que nos suenen más duro, y otra cosa es cumplir, defender a los que están a nuestro cargo. ¿Entendido? Esto requiere mucha autorreflexión, mucha autoobservación psicológica, mucha meditación, y al fin vamos a descubrir la causa. Una vez que hayamos descubierto esa causa, la desintegramos con la ayuda de la Divina Madre Kundalini, con la ayuda del fuego sagrado. Entonces aflora en nosotros la virtud de la simpatía hacia esa persona que antes nos caía gorda. Hay que hacerse, pues, consciente de todo, vivir vida consciente, una vida más madura, menos mecánica. Pregunta: Maestro, ¿la virtud se puede aprender? Respuesta: Venerable maestro, pues hombre, jamás. Esas son gemas preciosas, flores del alma que nacen en nosotros cuando hemos eliminado tales o cuales defectos psicológicos. Tenemos, por ejemplo, que eliminamos nosotros la ira, surge en nosotros la dulzura, que la lujuria, en su reemplazo, surge la virtud de la castidad, que eliminamos el odio, en su reemplazo, surge la virtud del amor, y conforme vayamos eliminando estos defectos psicológicos, las virtudes van surgiendo en su lugar. Por eso decimos que necesitamos cristalizar alma en nosotros. Y el alma es fuego puro, fuego universal, fuego divino. Ese fuego inefable debe ir cristalizando poco a poco en nosotros. Pero no podríamos hacer cristalizar alma en nosotros si no eliminamos los defectos de tipo psicológico. A medida que vayamos eliminando cada agregado psíquico, en su reemplazo irá cristalizando ya una virtud, ya un poder, ya una ley, etc. Eso se llama cristalizar alma, y al fin, cuando todos los agregados psíquicos estén eliminados, solo quedará en nosotros el alma. ¿Qué es el cuerpo de un mutante? Es un cuerpo ya convertido en alma. ¿Hay otra pregunta? Pregunta: Venerable, hablando de las virtudes, se puede considerar en muchos casos que una virtud puede crear dependencia psicológica. Respuesta:
Una virtud cuando no se sabe usar puede crear dependencia psicológica, puede convertirlo a uno en un tirano, puede hacerlo a uno dar un paso en falso, etc. Por ejemplo, ¿cuántos jueces que tuvieron la virtud del cumplimiento de su deber en época de la Revolución Francesa enviaron a los inocentes al caldazo? Hubo verdugos que su deber era decapitar a muchos en la guillotina y cumplieron con su deber que ellos tenían, con la virtud del deber y los decapitaron, hicieron caer la cuchilla sobre sus pescuezos. ¿Está eso correcto? De manera entonces que hay que aprender a manejar las virtudes. No es que sean subestimables, son gemas preciosas, afloran en nosotros conforme los agregados psíquicos van siendo eliminados. Pero cada cosa en su lugar. Ya dijimos que el fuego está bueno en la cocina, no en la sala, y que el agua está bien en el lavamanos, no está bien que invada las recámaras. Una virtud es buena en su lugar, mala fuera del lugar. Eso es todo. Hay que ser más equilibrados, más reflexivos, más maduro, eso es obvio. Por ejemplo, la antipatía mecánica es absurda, pero de nada sirve que luchemos contra la antipatía mecánica, de nada sirve. Por ejemplo, esta persona me cae gorda, pero como estoy en la gnosis voy a hacer como que me hago amigo de esa persona y forzarse a sonreír artificiosamente y resulta que esa sonrisa resulta una mueca trágica. No. Lo que hay que hacer es hacerle la disección a esa antipatía mecánica a ver por qué nos cae gorda esa persona. Pero para cristalizar el alma en nosotros, que es puro fuego vivo, se necesita forzosamente eliminar los agregados psíquicos y esto solamente es posible pasando por grandes crisis emocionales. Esto no es cuestión meramente intelectual, no. Para eliminar un agregado psíquico se tiene que pasar por terribles arrepentimientos y orar, desesperarse, darse contra el suelo y hasta azotarse si hay necesidad. Hay que sufrir muchísimo, arrepentirse, pasar por terribles, repito, amarguras. Si uno no pasa por esas crisis emocionales, no desintegra lo que debe desintegrar y no cristaliza las virtudes y no cristaliza el alma. Cuando uno logra cristalizar alma, se convierte todo en alma, entonces resplandece gloriosamente, en una llama más de la gran hoguera, ardiendo entre la aura magnífica del universo. Así nos enseña la doctrina del fuego y así debemos nosotros comprenderlo. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Venerable Maestro, Eros es fuego y la Madre Divina es fuego en nosotros. ¿Cómo se hace para que Eros lo asista para llegar al máximo de fuego en nosotros? Que no se nos escape como el agua. Respuesta. Es que Eros es fuego, fuego sexual que emana de la monada y la monada a su vez la recibe del logos. Ese fuego erótico surge completamente de la Valquiria, de Budi en la manifestación. No se escapa cuando no se derrama el vaso hermético, cuando el vaso que contiene el aceite permanece incólume. Pero si se derrama el vaso de Hermes, ese fuego erótico se escapa, se pierde, entonces, ¿con qué vamos a trabajar? Necesitamos del poder de la monada si queremos lograr eliminar los agregados psíquicos. Así se debe comprender. Pregunta. ¿Hasta dónde se debe trabajar con ese fuego? ¿Debe hacerse también en forma rítmica o se puede llegar hasta evitarse el fuego? Respuesta. El fuego se manifiesta o se debe usar para llegar a ser más claros durante todo el trabajo esotérico en forma perfecta, rítmica. Porque hay tiempo de plus y tiempo de minus, hay tiempos de mahavantaras particulares y tiempos de pralayas particulares, tiempos de actividad y tiempos de reposo.
A cada época de actividad debe sucederse una pausa magnética creadora. En todo existe biorritmo. Pregunta. Maestro, volviendo a las crisis emocionales que usted mencionaba, ¿sería conveniente que una persona que está interesada realmente en realizar la gran obra, pidiera a su ser lo hiciese pasar por esas crisis emocionales? Respuesta. El ser es el ser y tiene muchas partes. ¿A cuál parte del ser te estás refiriendo, estudiante? Por lo menos el entrenador psicológico. Al Anubis particular. Respuesta. Cada parte del ser merece ser reflexionada, porque sabemos muy bien que de la llama única emana las 7 llamas, y las 7 llamas se multiplica por 7, y esas 7 a su vez sigue así por otras 7, etcétera, etcétera. De manera que obviamente uno solo hace una parte, las otras partes del ser tienen que trabajar también, eso es obvio. Cada llama está obligada a trabajar, pero obviamente la madre Kundalini, la esposa de Shiva, es la obligada realmente a realizar el máximo del trabajo. En cuanto a crisis emocionales, es cuestión del centro emocional superior, es cuestión de comprensión. Cuando uno comprende lo absurdo que ha sido, cuando se da cuenta que uno no es más que una piltrafa humana, que no vale nada, entonces surge el arrepentimiento por todos los delitos cometidos, de ellos deviene las crisis emocionales, no fingida sentida de verdad. Eso es todo. Pregunta. Cuando se dice que el agua es el habitáculo del fuego, ¿se está diciendo de que el fuego proviene del agua o es el fuego el primer elemento que da vida a los demás elementos? Respuesta. El agua puedes tú analizarla, se encuentra la fórmula H2O, pero ese H2O sin FOAT quedaría incompleta, hay que añadirle a la fórmula el FOAT, de manera que entonces no podría existir el agua sin el elemento fuego, es lo primordial, es lo fundamental. Cuando el fuego condensa, primero lo hace en aire, después en agua y por último en tierra. Puedes conocer los elementos químicos de la tierra y saber lo importante que es el carbón, el carbono. Puedes conocer los elementos químicos del aire y saber lo que es el nitrógeno, el oxígeno, pero ¿cuáles son los elementos químicos del fuego? ¿Quién los ha analizado? ¿Cuál es su fórmula? ¿Por qué? Porque es la expresión viva de la seidad, es la reflexión del logos del universo. De manera que del fuego sale todo, y si no trabajamos con el fuego, desintegrando nuestros defectos psicológicos, marchamos por el camino del error. Pregunta. Maestro, ¿ese Lucifer es el portador de luz? No. ¿Qué relación tiene Lucifer en la Madre Divina en nosotros y en el trabajo en la fragua? Respuesta. Lucifer es el fuego, es el Foat, es el azufre de los alquimistas medievales. Obviamente la reflexión del Christus cósmico, el viso en nosotros y dentro de nosotros. Indubitablemente Él desciende hasta las profundidades de sí mismo, de nosotros mismos. Es cuestión de esoterismo crístico, decimos que es el diablo cuando todavía nosotros no hemos eliminado los agregados, en él se refleja todos nuestros defectos, pero si nosotros desintegramos nuestros agregados psíquicos, él resplandece y se integrará con nosotros para transformarnos y convertirnos en mutantes. ¿Qué es un mutante? Es un hombre integrado con Lucifer, nos da todos los poderes. El elixir de la larga vida, nos da el poder de los elementos del fuego, de los aires, de las aguas, de la tierra. Pero para que Lucifer resplandezca en nosotros, se integre con nosotros, se necesita primero ser blanqueado. Por eso dicen los alquimistas medievales, quema tus libros y blanquea el latón, necesitamos blanquear al diablo.
Cada uno de ustedes tiene al diablo negro como el carbón, horrible, necesitamos blanquearlo y solamente lo pueden blanquear ustedes, cada uno de ustedes, desintegrando sus agregados psíquicos. El día que lo hagan ustedes se integrarán con él y él con ustedes y les entregará el tesoro escondido. El vellocino de oro les dará todos los poderes, antes no es posible. ¿Comprendido? Pregunta. Cuando el arrepentimiento nos surge, Maestro, cualquier determinación que nosotros tomemos debido a la multiplicación del ego, para digámoslo así castigarnos como lo hacía San Antonio, San Francisco, eso aparentemente podría ser una maldad, puede ser muy usual llevarlo en el camino de la autorrealización para eliminar determinado agregado psíquico. Respuesta. Bueno, en esto no hay dogmas, lo que hay son inventarios, sumas y restas, multiplicaciones y divisiones. Hay que saber qué es lo que nos sobra y qué es lo que nos falta, sin dogmas. En primer lugar, lo que se necesita es saber si no surge el arrepentimiento en nosotros, si de verdad es porque nosotros somos perversos. Porque cuando surge en nosotros es porque todavía no hay perversidad, pero si no surge somos demasiado malvados, demasiado perversos. Obviamente, mis queridos amigos, ¿qué hay en el arrepentimiento? Unos lo traducen en una manera y otros en otra forma. Hay quienes dicen que cambiar la forma de pensar y citan términos griegos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no estoy de acuerdo con esas concepciones. Cuando uno, en realidad de verdad, se enfrenta a su propia monada divinal que emana del sagrado sol absoluto, mira hacia abajo lo que tiene en el fondo y se da cuenta de todas sus barbaries, hay arrepentimiento, pasa por las crisis emocionales. Pero cuando uno se ha alejado tanto del sagrado sol absoluto, que ya las emanaciones, las ondulaciones cósmicas del sagrado sol absoluto no le llegan porque está demasiado desviado, alejado, caído en la magia negra, es un caso perdido, en ese caso es un malvado y ese malvado tendrá que castigarse mucho a sí mismo, necesitará pasar por horribles penitencias. Obviamente se necesitará ser muy sincero consigo mismo, demasiado sincero, a fin de que pueda en verdad desintegrar los agregados psíquicos inhumanos que en su interior carga. Pero ante todo, si no le ha llegado el arrepentimiento es porque es un malvado, un perverso ha llegado a la perversidad. Porque una cosa es la maldad y otra la perversidad. El perverso ya no tiene remordimiento ni arrepentimiento, es un caso perdido, ya no le tocan las ondulaciones cósmicas del sagrado sol absoluto, por eso no siente remordimiento ni arrepentimiento, se vuelve cínico, se convierte en un habitante del reino mineral sumergido, ingresa en el mundo de las 96 leyes. Eso es todo. Pero ¿cómo hacer en ese caso para lograr que el que no tiene arrepentimiento se arrepienta? Repito, necesitará apelar a mucha fuerza de reflexión para analizar sus defectos psicológicos y hasta hacer ciertas penitencias rigurosas y disciplinarse, etc. He dicho. Pregunta. ¿No hay una fórmula exacta para uno trabajar con el divino daimon para invocarle y recibir su luz? Respuesta. Detrás de esa pregunta hay un resorte de curiosidad en el fondo hay un resorte de curiosidad. ¿Te gustaría trabajar con él? Sencillamente se ha oído hablar tanto de él. Habla Goethe, habla el doctor Fausto encantador y mago, se citan tantos textos que bien vale la pena intentar alguna amistad, pero pregunto a los aquí presentes si hay alguno que esté tan preparado para trabajar con el Señor. Lucifer, seamos sinceros, ¿cuál de ustedes está preparado? Ninguno, ¿verdad? Samael Aunueor.